Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Sean bienvenidos una vez más. Le voy a pedir que así como está de pie, a los que están de pie, alabados el nombre del Señor, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1, alabados el nombre de Jesús, hasta el 5. Amén. Amén. Hechos 1, del 1 al 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos has dado de poder clamar, Señor, en esta última hora. Mas ahora, Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, escudriñar las Escrituras. Entrar, Señor, aleluya, a través de tu palabra y por medio del Espíritu Santo, Señor, a las instrucciones, pidiéndote, Señor, mi Dios, que tú nos des la dirección a través de ellas para poder vivir, Señor, mi Dios, de la manera que tú mismo, Señor, has diseñado a través de tu Espíritu. Pedimos, Padre amado, que nos des, Señor, aleluya, la valentía de poder vivir, Señor, por fe, de poder glorificarte, Señor, en esta vida, y poder de esa manera estar en la vida venidera, Señor, en tu presencia, exaltándote y glorificándote de igual manera como lo hacemos hoy. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. El Señor, entonces, hermano, hemos estado hablando y el estudio que estamos dando es acerca de lo que es ser diácono. Y hemos entrado, hermano, en el tema donde cuando se escogieron los primeros 7 varones que iban a ser los primeros diáconos, los requisitos que se le pidieron o que se dijeron era que primeramente fueran hombres, ¿verdad? Varones llenos del Espíritu Santo. Amén. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, que fueran hombres de buen testimonio. Eso ya lo hemos visto, lo va a hacer el nombre de Jesús a través del estudio, pero hemos llegado a la etapa o al punto donde estamos hablando acerca de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que es importante ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Hermano, no podemos hacer nada, alabado el nombre de Jesús, hablando de lo espiritual, si no es en el Espíritu. No podemos nosotros decir que estamos haciendo la perfecta voluntad del Señor si no estamos viviendo de la manera que Él lo estableció. Y esta es la promesa. Leamos una vez más. El apóstol, entonces, Hechos, que por cierto, el autor es Lucas. Lucas le escribe a Teófilo y le está diciendo lo que el Señor Jesucristo dijo, alabado el nombre de Jesús, antes de haber sido llevado al cielo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, en el versículo 4. Alabado el nombre del Señor. Estaban ellos juntos, y el Señor, hermano, imagínese esto, vamos a regresar un poquito. Usted es discípulo del Señor, usted vivió con el Señor, convivió con el Señor. Vio, hermano, cuando quizás vio cuando lo traicionó Judas, vio cuando se lo llevaron y vio cómo
cómo lo castigaron, vio todo el proceso, vio cuando estaba en la cruz, cuando murió o expiró, cuando lo metieron entonces a la tumba. Además, el nombre del Señor, usted fue, hermano, ahora una persona que fue testigo de eso. Y ahora, 3 días después, Él resucita y con el tiempo, por 40 días, se le aparece una vez más el Señor a usted. ¿Cuántos de ustedes quisieran que un pariente suyo regresara ahorita y le dijera, hey, ya estoy aquí? ¡Wow! Amén. No, eso es terrible. Eso es algo, hermano, que nosotros quizás si lo pensamos bien dijéramos, pues, hermano, y a veces juzgamos a Simón que tuvo duda y dijo, no, hasta que yo no lo mire, hasta que yo no ponga mis dedos en sus manos, yo no voy a creer, hermano. Es que no todos, hermano, es que él todavía no lo había visto. Aquellos le aseguraban que era una verdad porque ya lo habían visto. Porque los primeros no le creyeron a las mujeres que llegaron, hermano, a anunciar que había resucitado. Tuvieron que ir a ver la tumba vacía para poder creer. Entonces, hasta cierto punto tenemos, hermano, alabanza al nombre de Jesús, que nosotros creer lo que la Biblia dice, alabanza al nombre de Jesús, como algo real, porque estos hombres, hermano, estaban con Jesús después de la resurrección. Comió con ellos, convivió con ellos, caminó con ellos, igual que antes, y les dio evidencias indubitables, alabanza al nombre de Jesús, amén, de que Él era Él, no era otro, era Él mismo. Así como esos discípulos tuvieron que estar con el Señor 40 días para poder, hermano, estar seguros de que era Él, a su nombre sea la gloria, nosotros también tenemos que pasar, hermano, tiempo con el Señor para creer que Él está con nosotros. Nosotros tenemos que sacar tiempo para estar con el Señor también. Amén. Quizás cuando fue la última vez, hermano, que usted ayunó. No voy a decir los 40 días, ¿verdad? Porque ¿por qué fueron 40 días entonces? Hermano, hay un significativo, algo significante en el número 40. Yo creo que tenemos que nosotros hacer algo. No solamente, hermano, 3 semanas para que haga un hábito. Yo creo que tiene que haber por lo menos 40 días para que se haga hábito. Alabanza a Jesús. Tiene que haber una persistencia, una consistencia. Tiene que estar allí, hermano, ya algo a diario para que después de 40 días, alabanza a Jesús, sea algo real en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor entonces les dice, hermano, que ellos, hermano, alabanza a Jesús, iban a recibir, hermano, iban a ser, hermano, a recibir la promesa. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La semana pasada enfatizamos, hermano, en lo que es esperar. Muchos de nosotros no sabemos esperar, sino que nos desesperamos al esperar. Y queremos que las cosas de Dios sucedan ya, ahorita mismo, de la manera que nosotros queremos. Y el Señor dice, no, es en mi tiempo y cuando yo lo diga. Alabanza a Jesús. Y aún el Espíritu Santo da, hermano, o reparte los dones a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay una clave. Hay algo necesario, alabanza a Jesús, que debe de haber en cada creyente, que es el anhelo de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, o el anhelo de ser guiado por Dios mismo por medio del Espíritu. Si no anhelamos las cosas espirituales, entonces ¿qué es lo que estamos esperando? Si no estamos buscando lo celestial, ¿cómo estamos esperando que venga, hermano, la promesa si no la estamos esperando? Esperar no es solamente, hermano, de sentarse a ver si va a suceder algo. Esperar en el sentido espiritual es que usted demuestre que lo está anhelando, que lo está buscando. Eso es estar a la espera. ¿Alguna vez usted ha estado esperando a alguien en el aeropuerto? Y le dicen, ya cayó el avión, ¿verdad? O ya aterrizó. Dígase el nombre de eso. Ya aterrizó el avión. Y usted está esperando que salga la persona que viene quizás de algún lugar, que tiene tiempo de no verlo, y usted está allí esperando.
No, hermano, no está allá en el mano, allá afuera, sentado bajo un árbol. No, está a la expectativa, esperando de que aquella persona llegue. Ese esperar no solamente es que se quede esperando, sino que la actitud de tener, ¿verdad?, de esperar. En otras palabras, usted está demostrando que lo que usted se le prometió, usted lo quiere recibir. ¿Están conmigo? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los que estaban en el aposento alto, aquellos 120, no estaban solamente allí sentados a ver cuándo llega esto. No, sino que estaban clamando, estaban gimiendo, estaban esperando, estaban a la expectativa. Que será el primer día, será en el segundo día, será a la semana, será en el día 10, alabarse el nombre de Jesús. Pero estaban esperando. Las vírgenes estaban esperando, ¿sí o no? Pero algunas se durmieron, por cierto, todas se durmieron. Pero las que eran prudentes tenían el aceite, sus lámparas encendidas y aceite en sus vasijas. ¿Qué significa que las lámparas estaban encendidas y qué significa que había aceite en sus vasijas? Estaban esperando, estaban preparadas para que llegase ese momento. ¿Sí están entendiendo? El Señor quiere entonces que nosotros como líderes, que nosotros como siervos del Señor que somos, también estemos a la expectativa. En otras palabras, mi hermano, si usted anhela algo de Dios, créame que lo va a recibir conforme usted camine a lo que Dios les ha dicho que Dios le va a dar. Amén. No puede esperar algo sin caminar. El pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Aunque no sabían dónde estaba, Dios se lo había prometido. Aunque no sabían qué tan lejos estaba o cuánto, hermano, situación difícil iban a confrontar, salieron creyendo que iban a entrar. Eso es ir en la expectativa, esperando ver lo que Dios ya tiene. A su nombre sea la gloria. Eso es la fe. ¿Amén o no es así? Esa es la misma fe. Tener entonces la convicción y la certeza de aquello que todavía no has visto, pero que ya lo has creído como el que es tuyo. Alabado el nombre de Jesús. Esa es esperanza. Yo tengo esa esperanza. Estoy esperando con esperanza. Es muy diferente a solamente estoy esperando. El Señor nos promete entonces, alabado el nombre de Jesús, que la promesa que Él nos da viene del Padre. Hermano, no es solamente una promesa que Él da. Dice, la promesa de mi Padre. Amén. Es que tiene respaldo. No es cualquier promesa. Es una promesa que viene del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En otras palabras, mi hermano, no solamente créeme a mí, sino que mi Padre lo está diciendo que esta es su promesa y yo la estoy confirmando. A su nombre sea la gloria. Así como cuando Él fue bautizado, ¿cómo sabemos que Él es el Hijo de Dios? Vino el Espíritu Santo sobre Él y se abrió el cielo y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Tiene que haber, hermano, un respaldo. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, la promesa del Padre, la promesa viene con el Hijo y lo completa alabado sobre Jesús, se cumple por medio del Espíritu, porque el Espíritu con el Padre y con el Hijo, que es la Trinidad, no puede hacer nada el uno del otro sin que los todos estén en unidad. Alabado el nombre de Jesús. Ellos se complementan, ellos son uno en el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Y la promesa se cumple en el hermano cuando viene el Espíritu. Ahora, ¿cómo hermano, se cumple? ¿Se cumple porque es promesa? No, se cumple porque yo le estoy esperando con esa esperanza de recibirlo. Allí está la victoria. Ahora, esa promesa del Padre, alabado el nombre de Jesús, la cual oímos de nuestro Señor Jesucristo, que ahora el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos, hay una promesa grande en ello y ahora le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio según San Juan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo
14, solo para tocar algunos versículos del Evangelio según San Juan, que respaldan o, a la nombre de Jesús, dan base, hermano, a esta promesa. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 16, dice así. Vamos a leer del 15 porque va junto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, guardar los mandamientos es también parte de esa esperanza. Y yo rogaré al Padre. ¿Verdad que hay un requisito? ¿Sí? El requisito es guarda mis mandamientos. Si me amas. Entonces yo rogaré. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Su nombre sea la gloria. Amén. Y ahí dice, no os dejaré huérfanos. Ahora, esa promesa es la promesa inicial, por decirlo así, de la iglesia. Y también es lo que ahora la iglesia necesita. No solamente los discípulos, no solamente los apóstoles, sino que nosotros también. Nosotros no somos exentos, hermano, alabados de Jesús, a esta promesa, sino que estamos incluidos en esta promesa. El Señor nos ha de dar y debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo de tal manera que Él nos pueda elevar, hermano, a la unción, alabados de Jesús, o a la posición espiritual a la cual Él nos ha elevado para poder entender nuestra nueva identidad de ser ahora llamados hijos de Dios. Oiga, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, qué lindo es nuestro Señor. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, lógicamente si me amáis y guardáis mis mandamientos, para que esté con vosotros para siempre. Qué promesa más linda. Versículo 26 de ese mismo capítulo dice así. Leamos del 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bendición. Amén. La paz os dejo y paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor entonces, hermano, enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. Esa es promesa. Pero tenemos que anhelarlo. Hay personas, hermano, que cuando decimos que somos llenos del Espíritu Santo, o que creemos, hermano, en la llenura del Espíritu Santo, o que nos identificamos quizás como Pentecostés, además el nombre de Jesús, como que hay una cierta forma de pensar de los Pentecostés. No, hermano, porque no es una religión el Pentecostés, sino que verdaderamente lo que tipifica o lo que significa Pentecostés es que allí se cumplió la promesa. Amén. Yo no soy pentecostés por una religión o porque un hombre le puso así a una institución, sino que creo que soy pentecostés porque está el Espíritu Santo dentro de mí y soy templo y morada del Espíritu Santo, que no, en realidad no viene a ser que soy pentecostés, sino que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Muchos hermanos se discuten, yo soy esto, yo soy lo otro, de esta religión o de esta doctrina, pero la realidad es que el Señor no vino a establecer ni siquiera pentecosteses. Amén. Porque podría haber sido en otro tipo de fiesta que se hubiera cumplido la llenura del Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo y entonces nosotros nos llamaríamos según esa fiesta. Amén.
Nosotros no somos hijos de un acontecimiento en el tiempo, sino que somos hijos de la promesa que vino de parte del Padre por medio del Hijo y cumpliéndose por la persona del Espíritu Santo. Y hermano, eso es grande. Entonces nosotros somos hijos de Dios, embajadores del reino de Dios. Ahora somos la luz en medio de este mundo caído. Y a través de nuestras vidas, si nosotros así lo esperamos, amén, si así lo anhelamos, podemos ser usados de la manera que el Señor usó a los discípulos, amén, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a su nombre sea la gloria, y los demás. Como lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Entonces eso es ahora que el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea el nombre de Jesús, y nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor entonces nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y eso es una bendición muy grande. Regresemos, hermano, al versículo 7. Amén. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, alabado sea el nombre de Jesús, perdón, en el capítulo 16, Juan 16, versículo 7, alabado sea el nombre de Jesús. Juan 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo se fuera? Para que viniera el Espíritu Santo, lógicamente. Pero ¿qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo nunca se hubiera ido? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En la persona, alabado sea el nombre de Jesús, de Jesús. Y Jesucristo, entonces, siendo el Hijo de Dios, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, solo, hermano, podía estar en un solo lugar a la misma vez. El Señor Jesucristo se tenía que ir para que ahora la promesa cayera sobre todos los que creen en su nombre. A su nombre sea la gloria. Y el Espíritu Santo, hermano, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todo lugar. Pero en este momento, alabado sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo estaba solo sobre una persona, morando sobre una persona, que era el Señor Jesucristo. Y el Señor dice, me tengo que ir, alabado, es necesario que yo me vaya, alabado el nombre de Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Lógicamente él tuvo que morir, tuvo que resucitar, alabado el nombre del Señor, sí. Pero si él se hubiera quedado aquí, nosotros no hubiéramos podido ser parte del reino de los cielos en el sentido completo de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y cuando Él venga, se refiere lógicamente a la persona, Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo haciendo la obra, hermano, a través ahora de nosotros, los hijos de Dios. Pero no somos nosotros haciendo algo. Nosotros solamente somos vasos que Dios usa. Cuando nosotros nos dejamos usar porque le estamos buscando. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo se le llaman a los caballos salvajes? A los que nunca han sido, viven así, sin caballos salvajes, ¿verdad? Alabanza de Jesús. ¿Verdad? Alabanza de Jesús. Hermano, alabanza del Señor. Nadie se puede subir sobre ellos hasta que no sean amansados. Y la verdad es que nosotros, hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos use a nosotros,
Alabado sea el nombre de Jesús. Y no podemos ser salvajes al hacerlo. Tenemos que ser mansos al hacerlo. ¿Sí? Pero solamente el Espíritu Santo nos puede hacer de que antes éramos salvajes, hablando de que estábamos en el mundo, éramos tremendos, hermano. No me diga que usted era un angelito. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero cuando viene el amor de Dios, cuando viene la salvación, cuando viene el Espíritu Santo, hay un proceso donde el Espíritu Santo está moldeando a la vida de aquella persona para que esa persona pueda ser usada como un vaso. Como el jinete usa entonces al caballo que ya está manso. Aquel caballo que antes nadie podía subirse en él. ¿Alguien está conmigo? Porque había personas que apenas uno lo miraba y ¿qué me está viendo? ¿Que tenés problemas o qué? Es la verdad. No, hermano, pero el Señor nos envió no solamente el Espíritu Santo para que nosotros seamos mansos, sino que para que seamos, hermanos, hijos de Dios y vasos que Él use para su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que qué bendición tenemos, hermano. Ahora, sigamos. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. A mí ahí explica el versículo 8. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Ya está juzgado. No quiere decir que está condenado, ¿verdad? No está encerrado todavía, pero ya está juzgado. Hermano, el juicio de Satanás ya está. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. ¿Por qué es que no podían sobrellevar lo que el Señor les tenía que decir todavía? Porque todavía no tenían la llenura del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo para poder entenderlas. Hay cosas espirituales que solamente lo espiritual los entiende. Por eso el apóstol Pablo decía, no os hablo como a espirituales, sino a carnales. Porque no entienden lo espiritual todavía. Su nombre sea la gloria. Porque tenemos que anhelar lo espiritual para caminar en lo espiritual. Él dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha dicho, oye, ya no vayas allí? No, ya no te juntes allá. O ya deja de hacer esto. ¿Por qué? Porque Él sabe la consecuencia. Él sabe lo que va a suceder si sigues haciendo lo que estás haciendo. Y el Espíritu Santo te dice, te advierte con tiempo. Y te habla con una voz así como de un padre. Con amor, y te dice, no, ya no vayas, no, ya no lo hagas, no, ya no visites, no, ya no, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, y oímos la voz de Dios. De alguna manera Dios nos habla. Pero lo que tenemos que hacer es saber obedecer. Pero cuando no está el Espíritu Santo, o no le estamos esperando, no le estamos buscando, se hace más difícil, hermano, poder vivir, hermano, en el Espíritu. Oiga el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué bendición! Hermano, mire, hermano, no hay nada en esta tierra, en este mundo, que Dios no lo sepa. Y el Señor Jesucristo nos la quiere revelar. Y nos las puede revelar. Solamente que no clamamos. ¿Verdad? No clamamos, Señor, ¿será que esto me conviene? No, vamos y lo hacemos. Y después pedimos. Señor, ¿habrá sido esta tu voluntad?
contestar. El Señor nos puede dar la revelación, pero no tomamos el tiempo para clamar o para buscar de su presencia. Entonces, hermano, ¿qué tipo de líder puede ser una persona que no busca del Espíritu? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de hermano mayordomo? ¿Qué tipo de administrador? ¿Qué tipo de cristiano puede ser aquella persona que no busca la dirección del Espíritu Santo? ¿Qué tipo de hermano, de hombre o de mujer podríamos llegar a ser o somos si no buscamos de su presencia? Capítulo 20, de ahí mismo de Juan, versículo 22. Dice, y cuando les hubo dicho esto, bueno, vamos a regresar al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo, hermano, es saber que el Espíritu Santo está en nosotros. El lunes con los líderes que tuvimos reunión, compartí una meditación de la palabra acerca de ser un sacerdote. Y dije yo a los líderes, si nosotros somos sacerdotes, imagínese si usted es un sacerdote como en el tiempo del tabernáculo, donde usted se tenía que hacer tanto, ¿verdad?, para limpiarse y para poder servir al Señor en el tiempo, ¿verdad?, que acostumbrado para servir a los sacerdotes. Hermano, ¿qué tipo de sacerdotes seríamos nosotros? ¿Seríamos el tipo de sacerdote que la gente quisiera estar allí cuando nosotros estábamos sirviendo? Decía yo, o dijo el Señor el lunes. Pero la verdad es esto, hermano, que cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, se cumple lo siguiente: somos limpiados, purificados por medio de Él. Amén. El Espíritu Santo no vive, no mora en lugar donde no hay, hermano, limpieza. En otras palabras, donde hay suciedad o donde hay pecado, el Espíritu Santo no puede estar. ¿Ya entendió? Si el Espíritu de Dios está en usted, entonces usted está sin mancha y sin arruga. Usted está limpio, purificado. Usted está, hermano, apto para poder ejercer su sacerdocio espiritual. Ningún amén, pero yo digo amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Espíritu mismo vive, mora en usted. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Podría, hermano, entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo si no estaba limpio? No, moría. ¿Dios ha cambiado hoy en día? No, Dios sigue siendo santo. ¿Y por qué nosotros todavía estamos de pie? Es que no hemos entendido la gracia con la cual Él nos ha limpiado. Usted no es, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, un simple cristiano. Usted es un hijo de Dios. Un sacerdote que ahora el Espíritu Santo no está en el lugar santísimo detrás de la cortina, sino que vive en usted. Usted es un hijo de Dios que debe de anhelar ahora caminar a la altura, a la anchura, alabado sea el nombre de Jesús, a la cual Dios lo ha llamado, por la cual Él le ha limpiado y le ha purificado. A su nombre sea la gloria. Amén. Igual que dice, entonces nosotros somos limpiados, purificados, igual que los sacerdotes eran limpiados y purificados con agua cuando eran consagrados para sus funciones sagradas.
en el Antiguo Testamento. Ellos tenían el signo, pero nosotros hemos recibido la realidad, amén, de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es, hermano, algo simbólico, sino que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Con eso, nosotros quedamos ligados, hermano. Amén. Ligados. Hermano, el yugo se le ponía ¿a qué? A dos animales, ¿verdad? El yugo se le pone a dos animales. Y el Señor dijo que Él quería que nosotros lleváramos el yugo de Él. Quiere decir que Él va contigo. Amén. Amén. Va a nombre de Jesús. Porque siempre se pone, hermano, en este caso voy a decir, el buey que conoce el camino, y el que está joven o que no sabe, se le pone el yugo para que no se desvíe del camino. En este caso, el Señor no nos dejó huérfanos, sino que nos mandó al Paracletos. Paracletos es el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el que nos va a guiar, el que nos va, hermano, capacitar, el que nos va a dar, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, todo lo que necesitamos, aparte de lo que es poder, sino que también sabiduría, temor, conocimiento, para que nosotros no nos desviemos del camino. Qué bendición y privilegio de nosotros ser siervos que sabemos caminar junto al Espíritu Santo de Dios o con el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, hermano. Entonces quedamos ligados, hermano, y comprometidos, alabado sea el nombre de Jesús, con nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Más que en cualquier otra ocasión en la Biblia. ¿Qué precio se pagó para que eso sucediera? Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué agradecimiento hay para recibir esa promesa? ¿Con qué expectativa, con qué gozo, con qué alegría es que nosotros estamos, hermano, esperando que esa promesa se cumpla en nuestras vidas? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A cuánto se le ha dado profecía a alguien aquí? Amén. ¿Alguien ha recibido profecía? ¿Ya se le cumplió? Amén. Oye, hermano, una cosa es que le den profecía, otra cosa es que se cumpla la profecía. Pero, pues quizás él no era falso profeta. No, la profecía era de Dios. El que no fue genuino, quizás el que le recibió, porque dijo, bueno, si Dios lo dice, que Él lo haga. No, lo tienes que anhelar. El Señor a través de la palabra te está diciendo ahora, esta promesa se cumplirá. Pero si no la anhelamos, si no la estamos anhelando, entonces no vamos a poder llegar a vivir, ya sea esta profecía, que es perfecta, como la profecía que quizás a través del Espíritu Santo alguien te dio y todavía no lo estás ni siquiera anhelando. Dios tiene un llamado para ti y te habla y te confirma. Lloraste, gemiste, allí caíste en la presencia del Señor y después te levantaste y hasta este día no has movido nada en el cielo para que eso se cumpla. Pero todavía quieres que el Señor te siga dando profecías. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor dice, yo te doy un talento para que lo multipliques. Te doy una promesa para que la recibas. Pero si todavía no has recibido la primera promesa, ¿cómo quieres recibir las demás? Si cada profecía o si cada promesa fuera una llave, su nombre sea la gloria, ¿cuántas puertas tendrías que abrir por fe para llegar al propósito de Dios? Porque tienes que creerle a Dios en cada etapa, en cada profecía, en cada dirección que Dios te ha dado. Bendito sea el nombre de Jesús y abrir esas puertas en fe. Alabado el nombre de Jesús y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermano, voy a terminar con esto. Con lo siguiente. Alabado el nombre de Jesús. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana
Alabanza al nombre de Jesús. Y ahora voy a compartir algunos no podemos. ¿Ok? Alabanza al nombre de Jesús. Que por cierto son 1, 2, 3, 4. 4 que no podemos. Amén. Bueno, pastor, entonces usted está diciendo que no podemos. No, escúcheme, entonces vamos a ver lo que no podemos. Vaya entonces a Romanos capítulo 8, versículo 9. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que no podemos hacer. Alabanza al nombre de Jesús. Amén. 8:9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, amén, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. No podemos, hermanos, decir que somos cristianos si el Espíritu Santo de Dios no está activo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que fluir como río de agua viva. Y si en nuestro ser, hermano, el Espíritu Santo no se está moviendo, entonces nosotros no estamos conectados. Es como en los días de Elí, que ya la palabra de Dios escaseaba en esos días. Aún Elí, hermano, no sabía que era Dios al principio que le estaba hablando, alabanza al nombre de Jesús, a Samuel. ¿Por qué? Porque ya no había, ¿qué? Oído para oír. Y el Señor nos habla en Apocalipsis que tenemos que tener oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuándo? En los últimos tiempos tenemos que tener buen oído. Todos tenemos orejas y algunos más grandes que otros. Pero oído para oír es muy diferente. Porque no solamente se oye con el oído, sino que se oye con el corazón. Obediencia. El hermano le está viendo la oreja a su esposa. Pero en Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros, oiga hermano, mas vosotros, vamos a decirlo diferente, mas nosotros no vivimos según la carne. Ese nombre. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en mí, y si alguno no tiene el Espíritu, o si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él. Preocupémonos. Amén. Es de gran importancia vivir, hermano, obedeciendo al Señor y teniendo la promesa del Espíritu de Cristo. Porque sin Él nada podemos hacer. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. Primera de Corintios 6, 17. Amén. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque allí está hablando del hombre que se acuesta con una mujer, ¿verdad? Que se hacen uno. Entonces, si estamos con el Señor, somos uno con el Señor. El Señor tiene y quiere tener esa relación con nosotros. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su espíritu. Nosotros estamos viendo, hermano, que no podemos pertenecer a Cristo, no podemos estar unidos con Cristo y no podemos ser adoptados por el Señor si no es por el Espíritu. Vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Porque todos los que son guiados, qué lindo es esto. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 8:14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, entonces, si usted es guiado por el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús, usted va a poder perdonar. Usted debe de ser honesto, debe tener buen testimonio, debe tener sabiduría, debe de saber gobernar su casa bien. Amén. No tiene que ser dado al vino, no va a ser guiado por la carne, no va a dar libertad hermano a la carne, ni tampoco a las concupiscencias, sino que usted va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces usted es un hijo de Dios. Aunque le diga a cualquier persona, tú eres el más mundano, no, tú eres un hijo de Dios. Amén. Eres un vil pecador, pero el Señor me ha redimido y ahora le obedezco al Espíritu Santo, soy un hijo de Dios. Amén. Las cosas viejas pasaron, ve aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Lo que fui no determina lo que soy ni lo que voy a hacer, pero lo que soy determina lo que viene adelante. Si yo vivo en la posición, hermano, a la cual Dios me ha elevado, entonces, hermano, no hay nada que nos detenga. A su nombre sea la gloria. Amén. Rápidamente, Gálatas capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 4. Y esto es, hermano, un estudio acerca del diaconado. Hermano, ¿cuántos quisiéramos tener, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, diáconos llenos del Espíritu Santo? Hermano, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero primeramente, hermano, ese llamado no es solamente para diáconos, es para los pastores, es para los hermanos, los profetas, es para los evangelistas, es para los maestros, es para, hermano, todo aquel que dice que es cristiano. No importa la posición en la cual está sirviendo. Tenemos que tener las cualidades, hermano, para poder servirle al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Gálatas 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Dígalo, hermano, ya no soy esclavo. Amén. Ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y quién es que le da a usted, hermano, la convicción de que usted es un hijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da convicción. El Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo se lo manifiesta. El Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo se mueve. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted sabe, hermano, que usted es un hijo de Dios. Una, porque usted guarda su testimonio, porque es obediente, guarda sus mandamientos, se mantiene en santidad, camina en consagración al Señor, vive una vida que le agrada al Señor, y el Espíritu Santo, hermano, revela su gloria. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no podemos, hermano, pertenecer a Cristo sin el Espíritu. No podemos estar unidos con Cristo si no es por el Espíritu. No podemos ser adoptados como hijos de Dios si no es por el Espíritu. Y no podemos estar en el cuerpo de Cristo si no es por el Espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios 12, 13. Mi alma te alaba, Señor. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, todos somos un cuerpo en el Señor. Todos tenemos que tener, hermano, la unidad perfecta en el Espíritu.
Si alabamos y glorificamos al mismo Dios, si hemos sido lavados y limpiados por la misma sangre, y ahora, hermanos, somos guiados por el mismo Espíritu, ¿por qué entonces estamos peleando? ¿Sabe por qué se pelean muchos? Porque todavía están caminando bajo la carne y no bajo el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos va a llevar a la perfecta unidad y a la perfecta voluntad de Dios. Alabado su nombre Jesús. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida. Amén. Hoy en día el Espíritu Santo, el cristiano, no puede vivir si no es por el Espíritu Santo. Ante Dios no es visto si no es por el Espíritu Santo. Lógicamente, ahí incluye, ¿verdad?, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Pero el Espíritu Santo o Dios no se puede mover en un vaso, en una persona que no le pertenece a Él, primeramente. Cuando se confiesa, como dice Romanos, que Jesús es nuestro Señor, allí en esa confesión, porque se tiene que hacer la confesión audiblemente, en ese momento, en ese acto de confesión, se está haciendo una transacción espiritual, se está moviendo de reino a reino, se está cambiando de esclavo a hijo, a su nombre sea la gloria. Allí hubo, hermano, quebrantamiento, allí hubo, hermano, santificación, hermano, perfecta, allí es donde hubo un nuevo nacimiento, allí es donde se inicia el poder de Dios en nuestras vidas, a su nombre sea la gloria, al confesar, hermano, ante Dios que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Y aún, hermano, alabado sobre Jesús, la Biblia dice, si se te aparece un ángel, si se te aparece cualquier criatura, tú le tienes que preguntar si puede confesar que Jesucristo es el Señor. Alabado sobre Jesús. Porque si viene un ángel, dice, a predicar otro evangelio, alabado el nombre de Jesús. Ay de nosotros si le creemos. Pero tenemos que nosotros probar hasta los espíritus, hermano. A su nombre. Pero ¿cómo podemos probar a los espíritus si no andamos en el espíritu? Porque aún el diablo, hermano, se viste de ángel de luz. Aleluya. El enemigo se viste de ángel de luz, hermano. Pero si usted no está en el espíritu, usted dice, ¡ay, se me apareció Gabriel! Se me apareció el ángel Miguel. Y él me habló. O se le parece a cualquier santo. Amén. Cuando no estamos en el Espíritu, no tenemos autoridad. Lo que hablábamos la semana pasada, alabado su nombre Jesús. Sí, el Señor nos ha elevado a una posición de autoridad, pero también nos ha dado la autoridad. Así que el Espíritu, alabado su nombre Jesús, en nuestra vida es nuestra vida. Amén. Empieza el largo proceso de una vida de cambios para asemejarnos a Cristo. Así que el Espíritu Santo nos va moldeando para que nosotros, hermanos, nos miremos, caminemos, actuemos, vivamos, hermano, y manifestemos la misma obra que el Señor comenzó en el principio. Recuerden, hermano, que Lucas comenzó en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Espíritu Santo nos da la capacidad y la sabiduría y la dirección de poder seguir haciendo lo mismo, haciendo lo que Dios, el Señor Jesucristo hacía y lo que el Señor Jesucristo enseñaba. No hay otra manera. Tenemos el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo que dio el Señor, el mismo Espíritu Santo que vino sobre todos los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y nos va a guiar a la verdad, alabado sea el nombre de Jesús. Así que Él empieza el proceso de nuestro cambio para que nosotros nos parezcamos más al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Qué triste es, hermano, que usted mira
que se mira dentro de la iglesia, que hay muchas personas que, hermano, cuando nosotros llegamos allí a la iglesia, quizás por primera vez, cuando nosotros comenzamos, y estoy hablando quizás de cuando yo comencé en el año 90, y quizás aquellas personas que estaban allí fervientemente ahora ya no lo están sirviendo. Aquellas personas que quizás fueron hasta nuestros maestros, aquellas personas que aún quizás fueron las personas que Dios usó para evangelizarnos, ahora son los que nosotros estamos evangelizando, o los que nosotros estamos intercediendo, por los cuales ahora nosotros estamos clamando: Señor, por favor, levanta al pastor tal y tal que antes estaba predicando y antes está... Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es una persona, y hay una área donde nosotros, y la Biblia nos exhorta a que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no dejemos que el Espíritu Santo se contriste, que no dejemos que el Espíritu Santo se apague dentro de nosotros. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Es, hermano, necesario que nosotros no vayamos a acabar en la carne cuando habíamos comenzado en el Espíritu. Porque la obra la hizo el Señor desde el inicio. Él dice: yo ya te limpié, yo ya te lavé, ahora estoy contigo, pero según tu fe, así será hecho. Y no está hablando de según tu fe cuando vas a hacer un milagro, sino que según tu fe en mí, caminar todos los días en la fe en mí, así será hecho en tu vida. A su nombre sea la gloria. Muy diferente si lo vemos de este punto. Amén. ¿Me crees? Sí, sé fiel. ¿Me crees? Sí. Ok, aguanta. ¿Me crees? Sí. Ok. Te está doliendo, pero yo estoy contigo. Estás en un proceso, no te preocupes, pero yo voy contigo. Ten fe. Eso es, hermano. Según tu fe, así será hecho. Creamos al Señor y no contristamos al Espíritu Santo. Filipenses, ya para cerrar, alabado el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un día, hermano, donde nosotros vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde yo creo, hermano, que todos los que estemos, hermano, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, va a ser para victoria. Porque no es para condenación. Alabado su nombre Jesús. Sí, la obra de cada uno será probada, pero ninguno va a ser condenado, porque estamos en el tribunal de Cristo, no en el gran trono blanco del Señor. Alabado su nombre Jesús. Porque allá es juicio. Bendito sea el nombre del Señor.